Bueno, entonces vamos a compartir esta última reflexión del día sobre el combate espiritual. Les voy a leer de la epístola de Santiago, en el capítulo 5, desde el versículo 1, y dice: Ahora bien, vosotros ricos, llorad y dad alaridos por las desgracias que están para caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre, y su herrumbre será testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en estos días que son los últimos. Mirad, el salario de los obreros que segaron vuestro campo y que no habéis pagado está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra lujosamente y os habéis entregado a los placeres. Habéis hartado vuestros corazones para el día de la matanza. Condenáis y matáis al justo, no os resiste. Tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Palabra de Dios. Pues la palabra combate espiritual es para nosotros muy conocida, porque es nuestro lenguaje, es parte del lenguaje de nuestra vida como católicos, y sobre todo cuando entendemos la verdadera existencia del mal, y cuando entendemos, leyendo las Escrituras y sobre todo el Evangelio, cómo es que Jesús mismo se enfrenta a esos demonios y les habla, y cómo los exorciza, y qué nos enseña sobre ellos, y cómo habla sobre ese combate, y cómo le enseña a los apóstoles a través de sus acciones lo obvio y inminente que es el enfrentamiento con ellos, cómo es que están en nuestra vida, que no solamente es el desobediente, el pecador, el que se enfrenta al mal, sino que somos todos, porque miren ustedes pasajes tan trascendentales como en el que Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque obviamente que no estaba llamando a Pedro Satanás, pero ese espíritu que habló a través de Pedro, que le está tentando al Señor a no crucificarse, es a quien exhorta, y da a entender cómo es que el demonio está actuando a través de nosotros sin importar quiénes somos. Cuando vemos la escena de la última cena con Judas Iscariote, la palabra dice, después de que él recibe la comunión, dice: y Satanás entró en él. Y hay muchas señales de este combate, cómo es que el demonio está entrando y saliendo. En un momento dado, Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás pidió permiso para pasarte por el cernidor, y yo le he pedido al Padre que no te deje perder tu fe. Cuando pases por esto, ve donde tus hermanos a dar testimonio. Entonces, este es un misterio muy grande en nuestra vida cristiana, al cual debemos ponerle mucha atención, porque no es que nosotros debamos tenerle miedo al diablo, pero sí tenemos que tenerle vigilancia. Es que uno no tiene por qué vivir con miedo,
si es fiel a Dios y obediente, pero sí tiene que tener la vigilancia puesta 24 horas al día, porque el demonio es pronto a robar todo lo que él pueda robar de nuestro corazón, porque de ahí es donde roba. A él no le interesa ninguna otra área de nuestra vida que nuestro corazón, porque ahí es donde está la fuente de nuestra vida, en ese corazón. Y si tenemos conciencia de esta batalla, de este combate, nos damos cuenta que depende de nosotros la victoria o el fracaso. Y esto es una responsabilidad muy grande, porque no le podemos echar la culpa a nadie. Depende de nosotros la victoria o el fracaso. Y porque Dios nos ha dado todo para defendernos, todo, no nos falta nada. Y cuando hablamos de consagrados como son ustedes en esta comunidad, con más razón. Obviamente que hablábamos antes de la batalla tan grande que tienen ustedes comparada con la batalla de un católico común que no tiene votos. A pesar de que el voto del matrimonio es un voto también extremadamente exigente, porque cuando un matrimonio se abre a la vida, está abierto a esa economía, a la salvación, que es exactamente lo que el diablo quiere destruir. Ustedes se dan cuenta que la batalla más grande de Satanás es contra la procreación. Por eso viene el aborto, el homosexualismo y ahora todas estas ideologías que llevan a los matrimonios entre hombres y entre mujeres, de mujer y mujer y hombre, y etcétera, todos estos fenómenos de género. Y todo esto es un atentado contra la procreación, contra la familia y también contra la iglesia, porque en la familia nacen las vocaciones. Y esta batalla obviamente también cae a un nivel muy alto sobre el voto del matrimonio, porque es un voto, es un sacramento, es una consagración. Pero teniendo en cuenta que una persona que está casada o que está consagrada como ustedes, tiene esa ventaja tan grande de utilizar las armas en el momento necesario, cuando necesita, en este combate espiritual. Porque hay un ejemplo que yo recibí del Señor en una oportunidad sobre una parroquia donde estaba yo en los Estados Unidos, que me invitó una señora que insistía mandándome correos para invitarme allá, y por alguna razón yo no llegaba. Un día fui y llegué a la iglesia, ella nunca me advirtió nada de lo que pasaba ahí. Y yo estoy acostumbrado a llegar a sitios desconocidos. Llegué y la señora quiso que yo me enfocara en hablar de la nueva era. Entonces hablé de la nueva era. Vi muchas reacciones extrañas en la iglesia, y era que esa iglesia estaba pero llena de toda clase de abominaciones, empezando por el sacerdote, todo el mundo. Por lo tanto, esa señora casi la degollan, y a mí obviamente casi me sacan a empujones de la iglesia. Pero durante la charla el Señor me mostró una señora que había al final allá en la última banca a la entrada de la iglesia, que no era la que me invitó, pero era una señora que estaba allá. Lo que él me mostró es que esa señora era como el equilibrio de toda la parroquia. O sea, todo el peso de esa parroquia estaba sobre ella, pero se veía que era una persona tan increíblemente santa, porque era una persona de esas insignificantes, hasta el punto que cuando terminé y me di cuenta en lo que me había metido la señora que me invitó, la señora al final me dice en la puerta, yo no le conté, pero es que esto acá, yo le dije, pues ni me lo cuente, porque ya lo pude ver. Y el sacerdote se fue, ni siquiera se despidió de mí. Pero la señora esta que estaba ahí, yo le pregunto a la que me invitó, ¿esa señora cómo se llama? Y dijo ella, pues siempre la veo acá, pero yo no sé cómo se llama. Yo dije, pues no me sorprendió, porque realmente esa pequeñez de esa señora
que siempre va a la iglesia, porque la señora que vendía cosas en el almacencito llevaba no sé cuántos años en esa parroquia, y ella me dijo que esa señora tenía muchos años en la parroquia, y era como si no la conocieran, como si no la conocieran, y siempre estaba ahí. Pero en esa señora descansaba el equilibrio de esa parroquia, en una persona, una. Entonces, ahí vemos la conversación que tiene Abraham con Dios sobre Sodoma, y lo que decía, ¿qué tal si hay un justo, 10 o no sé cuántas? Y ahí se ve la misericordia de Dios, como por un justo Él puede salvar una ciudad entera, ¿no? Y entonces a lo que yo voy es que cuando una persona está consciente de lo que tiene y de lo que es, se convierte en un apoyo extraordinario en el combate espiritual. Como hablaba yo antes, en el sentido de la vida consagrada, la misión de la vida consagrada, cómo es que aquellos que están fuertes espiritualmente pueden iluminar a aquellos que están apagados y crear una coraza de defensa para la comunidad. Porque normalmente las personas apagadas pueden convertirse en una puerta por donde pueden entrar los espíritus. Pero si hay gente fuerte en la comunidad que está muy grande en el espíritu, muy encendida, cubre todas esas puertas que están apagadas, las cubre, las llena de luz. Y esa es la forma en que la vida en comunidad se defiende. A veces yo he conocido comunidades donde hay 10 personas y una es la que está alumbrando, y esa persona está pero hecha pedazos, ¿no?, del peso que lleva y de todo lo que sufre y lo que está viviendo, pero lo hace con alegría, porque lo curioso y lo importante, y que sabemos nosotros que es así, es que cuando llevamos a Cristo en nuestro corazón y estamos encendidos en el fuego de su amor, lo primero que llevamos es la alegría, el gozo, la paz, sin importar las pruebas que estamos viviendo. De lo que habla San Pablo de quién nos podrá separar del amor de Dios, ni la guerra, ni el hambre, nada. Y es verdad, ese amor que habla San Pablo es esa alegría, porque el corazón del cristiano tiene como particularidad el gozo. Un cristiano que no tiene gozo es sospechoso, muy sospechoso, porque entonces, ¿quién vive en su corazón? Si el Espíritu de Dios es un espíritu de fortaleza, de gozo, de esperanza, de caridad, es un espíritu entusiasmado, no es un espíritu apagado, es un espíritu lleno de entusiasmo. Y esto es algo que uno tiene que tener claro, porque la única forma en que uno puede sacar los demonios corriendo es con ese gozo y ese entusiasmo. Ellos no tienen nada de eso. Ellos no tienen ni entusiasmo, ni gozo, ni paz, nada. Entonces, cuando encuentran eso los quema, porque lo odian, quieren apagarlo, no lo quieren ver, lo quieren destruir. Eso es el tormento de los demonios. Entonces, en el combate espiritual, un arma poderosa es la alegría. Entonces, hay que asegurarse de mantener ese gozo en el corazón sin importar lo que está sucediendo. Porque miren que el gozo no es una carcajada. El gozo no es estar con una sonrisa pintada en los labios todo el día. El gozo es esa paz interior, esa esperanza, esa realización interior en Dios, que le da a uno la seguridad de que está caminando firme, que no tiene dudas, que no tiene angustia, que no tiene ningún presentimiento malo, que está caminando con seguridad, con tranquilidad y dentro de la pequeñez de su vida, sin asumir nada. Y ahí es donde está ese gozo. Y ese gozo es salud. Ustedes saben que la alegría del hombre es la salud de su alma, la alegría. Porque hay una alegría del mundo que es la euforia, que producen los placeres de la carne, las cosas del mundo como el dinero, el éxito, quién sabe cuántas cosas producen euforia, el triunfo de las cosas temporales.
como el atleta vive un momento de adrenalina altísimo, de euforia al ganar. Y así es todo en el mundo. Pero el gozo del que hablamos es aquel que no se muda y que no viene de esa fuente, de las fuentes naturales, sino que es un gozo sobrenatural. Por lo tanto, nadie nos puede separar de él, porque es un gozo que es dado, recibido por el amor de Dios, debido a nuestra obediencia, debido a caminar firme con el Señor. Entonces, en este combate espiritual al que estamos nosotros enfrentados, solamente por haber sido escogidos como hijos de Dios, sabemos que el demonio no escatima, él no pierde ninguna oportunidad, absolutamente ninguna. Y por eso nosotros tenemos que estar alertas de no abrir ninguna puerta. Y como decía al principio, las puertas que se le abren al demonio siempre son en nuestro corazón. Esas son las puertas. Él no puede entrar por ningún otro lado. Por eso, cuando usted se levante y esté pesado, apesadumbrado, algo lo agobia y usted no sabe qué es, pues como decía yo antes, tiene un visitante, ¿no? Entonces le toca sacarlo de la casa. Dice, hay que arrodillarse y decirle, sal de aquí, aquí no cabes. ¿Cómo así que estoy apesadumbrado? ¿Cómo así que siento angustia? ¿Cómo así que no estoy alegre? ¿Cómo así que siento? Eso no es posible, porque yo camino con el Señor, yo vivo en la alegría del Señor, yo tengo la paz del Señor, renuncio a este sentimiento, renuncio a esta pesadumbre, renuncio a esta miseria en que estoy en este momento. Esto no es la paz que Dios me da, esto no tiene nada que ver con lo que el Señor me ha dado. Y es importante mantener este combate con claridad, porque si ustedes, como dice el apóstol, no permitas que la ira te sorprenda con la caída de la tarde. Ahí hay dos cosas para aprender. Una, que tendremos ira, que no podemos escaparnos de eso, que nos da ira, nos dará. Pero no permitamos que la ira nos sorprenda con la caída del sol. ¿Qué quiere decir eso? No nos acostemos con ira porque nos levantamos iracundos. Porque ya el diablo anida en nuestro corazón si nos acostamos con él. Porque ¿qué es acostarse con la ira? Acostarse con el diablo. Porque ¿de dónde viene la ira? Si no es del espíritu del mal, una vez que la ira anida en el corazón. Porque la ira inicialmente brota de nuestra naturaleza caída, de la imperfección de nuestra naturaleza humana. Sale la ira, que es la impaciencia, la incapacidad de tolerar. Todo eso son defectos naturales. Pero una vez que la ira se acomoda en el corazón, entra el espíritu. Y entonces ya me levanto iracundo, porque esa ira ya dio fruto, y ese fruto es espíritu ya. Por eso el apóstol advierte, no permitir que nos sorprenda con la caída de la tarde. O sea, no acostarnos con la ira. Y esto se aplica a todos los defectos. Cualquier sentimiento, cualquier pasión, cualquier idea que tengamos que está completamente fuera del orden del amor, lo tenemos que alinear, lo tenemos que organizar y no acostarnos con él. Porque des en cuenta lo mal que se vuelve el corazón cuando nosotros tenemos un sentimiento adverso con algún otro ser humano y dejamos y nos acostamos con eso por tiempos, a veces días, a veces meses. Cada vez es más grave, porque miren, en el evangelio de hoy se habla del endemoniado de los gerasenos. En ese endemoniado hay una lección muy importante, y es cómo es que crece toda esa multitud de espíritus en una persona. Muy sencillo, entre más tiempo se mantenga en pecado, más grande la población de espíritus por la batalla espiritual. Todos los días de nuestra vida
hasta que termine nuestra peregrinación por este destierro. Hay una batalla espiritual entre el bien y el mal por nuestra alma. Entonces, si yo estoy en pecado y no salgo de ese pecado, cada día el demonio trae más fortaleza para que yo no me desate y los ángeles de Dios no puedan liberarme, porque yo no he soltado ese pecado, porque yo sigo ahí. Sin embargo, Dios es tan bueno que pelea por mí, aunque yo esté opuesto a la liberación de mi corazón. Entonces, debemos entender cómo es de importante definir la batalla. La batalla se define en nosotros, porque los ángeles de Dios siempre están prontos a batallar con nosotros, y los ángeles y los demonios siempre están prontos a encadenarnos. Por lo tanto, es muy entendible que entre más tiempo se quede usted molesta o molesto con un compañero de comunidad, por cualquier razón que sea, más espíritus van a estar fortaleciendo ese sentimiento. Y por eso, si esa confesión no se hace a tiempo, si ese arrepentimiento no se hace a tiempo, si usted no se limpia a tiempo, cada vez será más difícil, porque usted entrará en una situación que comienza a tomar niveles. Pasa de murmuración a sentimiento, de sentimiento a una situación ya pasional. De la pasión esa, el demonio está ya gobernando toda esa área y empieza a endurecerle el corazón. Y ya usted no es capaz de perdonar, no es capaz de amar, no es capaz de liberar ese corazón de ese problema que tiene con esa otra persona. Y eso le roba a usted la luz de todos sus votos, porque una sola persona que usted no tenga paz con ella en la comunidad es suficiente para apagarlo. Con eso se apaga, porque donde hay ausencia de amor, hay ausencia de Dios. Y si esa ausencia es muy larga, el demonio se le chupa toda la luz, porque es como un vampiro. El demonio es un vampiro, eso es lo que hace. Se chupa la luz por medio de su pecado, por medio de su dureza, por medio de no tener conciencia de la trascendencia que hay en la ausencia de amor. Y la ausencia de amor puede ser en cosas pequeñas. Mire que al tener ustedes votos, ustedes tienen que vivir cada voto. Si ustedes están fallando en alguno de los votos, tienen una puerta abierta, porque no hay amor a ese voto, por lo tanto hay ausencia de amor, por lo tanto en ese voto no está el Señor. ¿Y quién está? No hay sino dos espíritus. Si no está el Espíritu de Dios, ¿cuál espíritu está ahí? Porque es un voto. Un voto, como hablábamos antes, es un arma. Entonces, el voto exige una batalla espiritual, un combate permanente. Si yo fallo en alguno de los votos, por ejemplo, la obediencia, fallo, entonces ahí ya no está el Espíritu de Dios. ¿Quién se mete ahí? ¿Quién se mete ahí? ¿Cuál es el espíritu de la desobediencia? No es un ángel de Dios, con seguridad. Entonces, si usted permanece en desobediencia por mucho tiempo, ahí comienza la población a aumentar de espíritus de desobediencia, espíritus que son los encargados de mantener la desobediencia. Esa es una multitud, es una legión de espíritus, porque cada área de todo defecto tiene multitudes de espíritus que son los que alimentan eso. Por eso, así como en las virtudes tenemos miríadas de ángeles que alimentan las virtudes, así en el defecto. En el defecto tenemos miríadas de demonios que alimentan el defecto. Y entonces ahí es donde debe tener uno conciencia de este combate espiritual, de cosas que no vemos, pero que están actuando en nuestra vida. Porque, ¿cuál es el secreto para todos nosotros cuando tenemos una responsabilidad tan grande como es pertenecer a la iglesia en esta jerarquía en que hemos entrado, como ustedes con sus votos, como yo como misionero?
tenemos una responsabilidad muy grande, y es la conciencia de lo que no vemos, la conciencia de ese mundo invisible, y no perderle la mirada a eso. Lo tenemos que tener en la mira. El mundo espiritual no se puede perder de la mira. Hay que tenerlo enfocado, hay que estar mirándolo, porque es que con eso es que estamos trabajando. Ya nosotros no estamos simplemente actuando en el mundo natural, eso ya no es. El mundo natural solo vivimos para cuidar esta carne, para acostarla, para hacer todo lo que tenemos que hacer con ella en lo básico. Pero todo lo demás se lo entregamos a Dios en el Espíritu, para batallar en el Espíritu. Porque eso es en lo que nos convertimos nosotros. Ustedes por sus votos, yo por el llamado de mi misión. Y eso es lo que hacemos todos los días. Nos levantamos ¿a qué? A servirle a Dios para su iglesia incondicionalmente, con lo que hicimos, con el abandonarnos a Él para que Él haga lo que Él quiera con nosotros. Pero esto no es así nomás. Esto, como decía yo antes, es un combate, porque hacer lo que Dios quiere decir, Dios quiere combatir las tinieblas para salvar almas. ¿Y las combate cómo? Por medio de nosotros, Ustedes saben, Dios escoge en la persona de Jesucristo, su Hijo, 12 hombres, y miren lo que Él hizo con 12. Y uno de ellos lo traicionó, que después fue reemplazado, porque esos 12 tenían que ser 12, que es algo que no tiene una explicación natural, pero es un plan de Dios y tiene unos números exactos. Si entendemos eso, nos damos cuenta que Dios, todo esto que hay acá, lo tiene perfectamente organizado. Así de que yo soy uno de esos que escogió, y cada uno de ustedes representa uno de esos que Él escogió. Él tiene determinado el número que está acá, en esta comunidad. Y hay que luchar. Cuando el Señor presenta un combate espiritual fuerte en la comunidad, es porque está acomodando vocaciones. Ustedes se dan cuenta, una de las señales más claras cuando las comunidades empiezan a perder salud espiritual, es que empiezan a escasearse las vocaciones, y ya se vuelve bien difícil una vocación, porque algo está cojeando, algo no está funcionando, y así una vez se encuentra conventos de comunidades tradicionales de siglos, y ya se encuentran 3 monjitas ancianas o 3 monjecitos ancianos, y nadie quiere entrar ahí, nadie quiere saber nada de esa comunidad, de ese carisma, nada, por antiguo que sea, por milagroso que ha sido toda esa espiritualidad a través de los siglos, no importa ya, nadie está interesado, porque se ha perdido la gracia. Porque ahí ya el Señor no está trabajando, porque ya se acabó la bendición, porque así es como sucede cuando el hombre no está integrado al llamado. Entonces el Señor mismo se queda en silencio, y no actúa. Y esto es algo importante de mantener el pedaleo. Nosotros tenemos que estar despiertos y pedaleando todo el tiempo en esta nave que el Señor nos confía. Esta comunidad es una gran nave de la iglesia, y ustedes van acá dando pedal todos los días. Donde ustedes no remen todos los días, se les atraca la canoa y quedan metidos entre quién sabe cuántos matorrales por ahí, y no pueden avanzar. Y la única forma de poder remar con fuerza es la fidelidad, la obediencia, la santidad. Eso es lo que lleva, porque el demonio les quiere atajar esta navegación. Él no quiere que esta nave camine, él no quiere que ustedes lleguen a ninguna parte, él no le interesa. Pero miren que las almas que el Señor escoge para que vengan a su iglesia y entren a comunidades como estas, son como las que están en la orilla del río de Dios, mirando, y cuando ven embarcaciones que van, pero con toda la fuerza y todo, se quieren montar en ella. Ahí es donde se quieren ir, porque ellos también quieren irse para allá. Ellos ven que eso tiene el destino que ellos quieren, y por eso se lanzan a esa embarcación.
Pero si ven una embarcación todos despelucados ahí, sin ningún entusiasmo y todos llenos de problemas y cosas, ahí no se sube nadie. Ahí lo que hacen es esconderse para que no los vean, porque no hay nada a que subirse. Por eso es tan importante mantener esa alegría, ese entusiasmo, esa perseverancia, esa lucha hermosa de saber que uno está en el camino de la verdad, de que está caminando hacia Dios, que va hacia la casa de la luz. Es extraordinario cuando uno entiende qué es lo que está haciendo, dónde está metido, a dónde lo llamaron, y ese llamado está lleno de luz y de entusiasmo en medio de las luchas tan increíbles que nos tocan, porque son luchas diarias. Nos levantamos a pelear con muchas cosas dentro de nosotros sobre todo, pero sin embargo, como estamos en el camino, es como cuando uno está perdido en un bosque. Yo no sé si alguno de ustedes se ha perdido alguna vez en un bosque. Yo en una oportunidad, cuando vivía en Alemania, en la parte de atrás de mi casa había un bosque inmenso, y yo salía con mis niños y mi esposa a caminar por el bosque por las tardes con sus cochecitos. Pero un día me fui solo porque uno de los niños tenía gripa o algo, y me fui al bosque solo, y por alguna razón yo me estaba escuchando música y no sé qué, por alguna razón me perdí. Ustedes no se pueden imaginar la angustia que fue eso, porque yo no conocía bien ese bosque, era muy grande y estaba perdido y no sabía qué hacer. En esa época obviamente no habían celulares. Yo estaba, y de repente, después de mucho tiempo, porque pasaron como 3 horas, llegué a un camino. Y claro, al llegar a un camino yo descansé, porque yo digo, no importa dónde me lleva este camino, voy a salir de acá. Sí, ya era un descanso, pero la diferencia entre el momento en que yo estaba en el bosque y el momento en que llegué al camino, no hay comparación. Por eso es que cuando uno entra al camino de Dios, ya no importa cuándo va a llegar, ya no importa lo que tengo que hacer, ya no importa cómo es de difícil o no, pero estoy en el camino. Y eso es una paz increíble, un descanso en el corazón. Ya no estoy perdido en el bosque del mundo, ya entré en el camino. Y esto es la ganancia más grande que tenemos nosotros al ser llamados a la iglesia en la forma que hemos sido llamados, porque estamos con la paz de caminar por el camino verdadero. Y esto es un descanso muy grande. Y por eso ese descanso nos debe dar entusiasmo. Si alguien está en el bosque por ahí, se asoma al camino y nos ve, pues se va a entusiasmar de meterse a él, porque sabe que va por donde es, porque ve una cara en paz, alegre, llena de esperanza. Y ese es el camino del Señor es ese rostro que sabe por dónde va, que sabe a lo que va y sabe con quién va. Esto es, y esto tiene que reflejarse en nuestra vida si es que estamos verdaderamente caminando con Dios. Tiene que estar reflejado en ese entusiasmo tan grande de nuestro corazón, porque no hay nada más hermoso que ver una persona que camina con esa seguridad de que está caminando en la verdad, con Dios, que va para la casa, que este mundo es transitorio, que está de paso, que es un peregrino, que no tiene apegos a esto, que va libre, porque la libertad de este mundo, miren el caso, por ejemplo, de lo que ustedes hacen cuando entran a una comunidad como esta, hacen los votos que hicieron y dejaron todo atrás. Renunciaron al mundo, renunciaron a la familia, a los amigos, a los proyectos y lo que el mundo ofrece. Entran acá y claro, entran con el espíritu de que entendieron de que se deja el mundo porque uno está convencido que esto es temporal y lo más importante es la vida eterna, y entrego todo para el Señor y su iglesia. Pero viene lo más difícil de esa entrega, y es entregarse a sí mismos, que es lo último que se entrega. Hay muchos que no lo logran, a pesar de estar en la comunidad y a pesar de, en cierta forma, ser personas muy buenas. Pero lo que sucede es que
también tenemos que entregar nuestra naturaleza humana, nuestra persona en sí. Miren que yo he tenido experiencias de muchas almas que quedan atadas a su cadáver, atadas. Es muy común ver en los cementerios almas, porque cuesta cuando un alma sale de este cuerpo y se salva, porque las que se condenan ya no se ven en ninguna parte, pero la que se salva a veces les cuesta mucho esfuerzo, trabajo, desprenderse de su esqueleto, ¿sí? Porque quedan pegadas a su vida natural, por muy religiosas que han sido. Entonces, y no solamente eso, sino prendida a su carácter, prendida a todas las cosas humanas, prendida a criaturas humanas, prendida a los apetitos naturales, los apegos naturales. Uno se puede apegar a la creación con toda facilidad, uno se puede apegar a la comida, se puede apegar a costumbres, a conductas. Hay muchas cosas que producen apegos y esos apegos no nos dejan volar. El alma no puede volar, tiene que soltar todo eso. Entonces, claro, ustedes dejaron todo eso, inmenso, muy importante, pero hay mucho más para dejar y el tiempo está acá contra nosotros. Ustedes saben que el tiempo no está a favor de nosotros. Si estuviera a favor de nosotros, ¿saben qué? Sabríamos cuánto tiempo tenemos, porque eso es el tiempo a favor de uno. ¿Cómo se distingue que está a favor de uno? Por la cuenta. Ay, tengo 3 días. Esos 3 días están a favor mío porque los tengo contados y sé cuántos me faltan. Pero ¿usted sabe cuántos días tiene para vivir? Eso quiere decir que el tiempo está contra usted. Usted no sabe. Entonces, no hay tiempo. No hay tiempo. ¿Cuándo tenemos que hacer las cosas? Ahora, mientras estamos en el tiempo, ahora. ¿Y cuánto tiempo le queda? A lo mejor ya no más. A lo mejor ya no más. Y encontrarse en el mundo espiritual sin haber terminado el trabajo es una pesadilla espantosa que no tiene regreso. Porque ese sí es un bosque que ya no se sale. Ahora, ese trabajo tan importante es donde el demonio se mete más fuerte. Cuando usted se atreve a entrar en la vida religiosa y consagrarse a Dios y dejar todo, el diablo está ahí burlando diciendo, y creíste que dejaste todo, ¿no? Y empieza a trabajar en todos esos caprichos que tenemos, en todo lo que no hemos dejado, en la terquedad, en la soberbia, en el egoísmo, en la intolerancia, en la falta de compasión, en la falta de caridad, en todo eso. Y comienza él a engrandecer los defectos y a atormentarnos con la miseria que llevamos. Y ahí es donde empieza el desafío más grande, que es aprender a morir a sí mismo. Porque eso es lo último que dejamos. Pero si hacemos estos votos y en ese combate espiritual contra nosotros mismos no ganamos la carrera, eso se define muy fácilmente. Eso quiere decir purgatorio. No es recomendable. No es recomendable. Eso hay que evitarlo. Por eso hay que trabajar tanto. Pero hay algo muy importante que debemos entender sobre la misericordia de Dios. Algo hermoso. Y es esto. Muchos de nuestros defectos, mucho de lo que tenemos que superar de nuestra humanidad, no alcanzaremos a solucionarlo antes de partir. Pero hay algo que el Señor nos da en su misericordia, y es que si todo lo que yo quería hacer, todo, con todas las fuerzas de mi corazón, era superar ese defecto, cuando yo me encuentre con Él, me completa lo que me faltaba. Porque esa es la fidelidad de Dios. Y eso es lo que nos enseña a través de San Pablo con ese aguijón en la carne. Miren ustedes que hay muchas interpretaciones de ese pasaje. Pero una vez con claridad el Señor me mostró sobre ese pasaje algo importante como lo que les estoy compartiendo a ustedes.
El Señor purificó a San Pablo con ese problema de ese aguijón en la carne, que él no explicó qué era, pero era en la carne, y el Señor no se lo quitó. Le dijo: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad. ¿Qué quiere decir? En esa debilidad lo purificó. Seguramente él no quería que San Pablo fuera el superapóstol sin ningún defecto, porque no hubiera tenido caridad, pero él decía que era como un demonio que había subido directamente a los infiernos a atormentarlo. Tenía que ser algo difícil. Y obviamente que entendemos con eso que si nosotros lo que estamos trabajando para superar lo detestamos, sinceramente lo detestamos, lo queremos sacar de nuestro corazón y trabajamos todos los días para combatirlo, al final de esta vida, si no alcanzamos a hacerlo, el Señor no lo completa. Eso ya nos evitará el purgatorio, porque la intención del corazón y el esfuerzo que hacemos con esa intención para lograr el objetivo y el triunfo sobre ese defecto es lo que cuenta, es lo más importante. Entonces hay que tener claridad sobre esa misericordia, pero también claridad sobre ese esfuerzo, trabajo, sacrificio, mortificación al cual debemos sujetarnos nosotros, oración, vida sacramental, con fuerza, con fe, para poder ir ganando territorio y utilizar cada instante que Dios nos da, porque no sabemos cuánto nos queda. Eso es lo importante. Una de las gracias más grandes que podemos tener en nuestro corazón es aprender a vivir cada día como el último. Es importante, muy importante. Hay que pedirle a Dios eso. Aprenda a levantarse a vivir su último día. Aprenda eso y verá cómo progresará. Ahí progresa uno porque ya no le queda más. Es el último día, hoy es el último día, esta noche es la última noche, y así es, porque de lo contrario usted es un pretencioso. Usted está asumiendo cosas que no tiene, asumiendo cosas que usted no sabe si las va a recibir. ¿De dónde sacó? ¿De dónde sacó la idea de que se va a levantar con vida mañana? ¿De dónde? ¿Quién le dijo? ¿Usted por qué asumió eso? Eso es muy pretencioso. Entonces hay que volverse más pequeño, más humilde, más chiquito. Y volverse chiquito es saber que no sé, saber que el tiempo puede ser hoy, que se me acabó de pronto, y vivir así. Si uno vive así de pequeño, de reducido, ahí es donde está la gracia, ahí está la gracia. Porque lo contrario, caminamos con el pecho alto, convencidos que estamos acá acampados en esto y que tenemos tiempo. Ahí es donde llega la sorpresa, porque precisamente la palabra misma advierte: ahí cuando estaban bien seguros, ahí cuando estaban parados tan firmes, ahí llegó la desgracia o el fin o lo que fuera, pero llegó y se acabó todo. Y esto es básico en el combate espiritual, porque la astucia de las tinieblas más grande contra nosotros es acomodarnos en esta vida. Acomodarnos, que quiere decir adormecernos, es dormirnos en los laureles de esta vida, para que no hagamos nada para trabajar en lo más importante, que es transformarnos, que es derrotar todo esto que tenemos en nuestra vida, que nos ata para el vuelo final, para que podamos volar. No podremos volar si tenemos algún peso sobre las alas, nada. La paloma del espíritu no puede tener morral, ¿no? Ustedes nunca han visto una paloma con morral, a no ser de que sean caricaturas, pero las palomas no llevan carga, las palomas vuelan sin peso, ¿no? Y esto es lo que tenemos que ser nosotros. El espíritu es una paloma y nosotros vamos a desprender de acá en el vuelo hacia el Señor sin ninguna carga. Y por eso todos esos defectos, todos esos apegos, todo eso se convierte en un morral muy pesado que no nos va a dejar desprender de acá. Al mismo tiempo,
Ustedes son responsables de muchas almas, como hablábamos antes. Hay muchas que llegan aquí donde ustedes, otras que están por todos lados, donde el Señor las encuentra con las oraciones de ustedes, con la fidelidad de ustedes, con lo que hacen todos los días. Él cubre con bendiciones toda la gente que puede alimentar desde ustedes. Entonces, para poder hacer ese servicio, hay que estar constantemente afinando el instrumento, constantemente, para que suene bien, para que el Señor lo pueda usar, para que esa melodía llegue a todas partes y ahuyente los espíritus que no resisten las sinfonías del cielo, no las resisten. Ellos sienten que viene la música del cielo y huyen a las tinieblas porque eso no lo soportan. Y eso es lo que nos convertimos nosotros, porque este instrumento lo toca el cielo es el que lo toca, es el único que sabe tocarlo. Pero nosotros, como dije antes, tenemos que afinarlo con nuestra fidelidad, afinarlo con esa realidad espiritual de entender conscientemente que estamos en un combate espiritual, que esto es en serio. Y no, pues entonces el trabajo ¿cuál es? No dormirnos, no acomodarnos en esto. Es muy fácil acomodarse en esto, muy fácil. No hay que dejarse dormir. Por eso viene el sacrificio. La penitencia hace que nosotros nos mortifiquemos para que no nos acomodemos demasiado. Es importante sacrificarnos. En los años atrás, la iglesia utilizaba mucho el flagelo, el autoflagelo. Hoy se ven como cosas horribles y exageradas, pero si lo hacían los santos en esa época, por algo será. Los santos de antes no eran retardados mentales, eran santos, era gente que por algo entendieron eso. Yo no le estoy diciendo que se pongan esas camisetas de hierro con puntas, pero sí estamos hablando de algo importante. La mortificación, el sacrificio, la penitencia, no se puede olvidar. Nosotros tenemos que utilizar eso, porque somos demasiado duros, demasiado tercos, demasiado difíciles como animales, y tenemos que domar este animal. Y este animal se doma poniéndole riendas, y hay que tenerlo arrendado todo el tiempo, porque este animal no se puede dejar hacer lo que quiere, nunca. Entonces, tome usted la imagen de esta naturaleza humana como el caballo y el alma como el jinete. Y usted tiene que ponerle riendas al caballo y llevarlo por donde usted quiere, porque lo contrario, esa naturaleza animal lo lleva a usted para donde quiere. ¿Y para dónde quiere la naturaleza animal? A todo lo que no debe hacer. Eso es lo que hace. Entonces, ese espíritu de fortaleza y de sabiduría que nos lleva con el conocimiento del combate es a quien nos debemos aferrar y mantener ese combate permanente que nos lleve a conquistar la naturaleza defectuosa en la que estamos habitando. Voy a leerles de la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 6, y dice: amor y fidelidad hacia Cristo, por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creéis, aunque de momento no lo veáis, rebosando de alegría inefable y gloriosa, y alcanzáis la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. Palabra de Dios. Pues le doy muchas gracias a Dios por haberme dado el honor y la alegría de estar con ustedes otra vez. Sobra decir que seguimos muy unidos en oración. Yo siempre los llevo en mi corazón
y les pido mucha oración por nosotros y todas las misiones que están al frente de nosotros, y con la confianza de que tenemos un Dios tan bueno que nunca nos abandona y que ojalá nos haga muy santos. Amén.